Muy bien. Buenos días, como siempre es grato estar aquí, ¿eh? Sobre todo porque es un tiempo de... Hoy es primer día de la semana. Realmente, bíblicamente, hoy es el primer día de la semana. Así que qué mejor manera de comenzar el primer día de la semana, que alabándole y escuchando su palabra. Muy bien. Va a salir una frase ahí en pantalla que es como muy tétrico y verás por qué tiene un sentido, ¿ok? Y escucha bien lo que aquí dice. Escucha. Detrás de cada palabra hay enseñanzas. Detrás de cada palabra que hoy se dirá aquí, vas a aprender cosas, ¿vale? Así que para ello hay que escuchar. Escuchar es prestar mucha atención. Así que espero que todos tengamos esta disposición de aprender. Muy bien, voy a hacer una pregunta porque me gusta, la pena es que, bueno, la vez pasada sí hubo una interacción, ¿eh? Sí, que me gustó mucho. Siempre me gusta, pues, comenzar de una manera familiar. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí habéis asistido alguna vez a la ópera? Ópera, sí. Aunque sea por televisión. ¿Habéis visto alguna ópera por televisión? Bueno, a mí me hubiera gustado ir a la ópera, de verdad que sí. Así que, ¿puedes pasar, Elena? Gracias. Ahora la tenemos aquí, ¿eh? Entonces, a mí me hubiera encantado, pero he visto óperas por televisión. Y he visto que las óperas, características, ¿vale? Son obras musicales ambientadas en, fijaros bien, un tiempo y lugar donde se suele desarrollar una trama bastante dramática. Las óperas son obras musicales dramáticas. Son interpretadas en un idioma específico, la mayoría de ellos en italiano, también en alemán, pero italiano. Tienen personajes principales y otros que hacen ahí, como digo yo, el bulto, ¿eh? Y todo esto está contenido en un libreto que se representa, ¿de acuerdo? Ahora bien, algo parecido va a ocurrir con lo que hoy os quiero compartir, parecido a una ópera. Fijaros bien, nuestro libreto estará en la Biblia. ¿Qué libro? Ambientado en un tiempo donde también se va a desarrollar una trama bastante dramática. Relatado en sus orígenes en el idioma hebreo. Tiene unos personajes principales y contiene, y eso va unido a la frase que te he dicho primero, un argumento lleno de enseñanzas. Por eso te voy a pedir que prestes atención. Me estoy refiriendo al libro de Ruth, donde con la ayuda de Dios vamos a ver más allá de una historia de una nuera y una suegra que se llevan muy bien. Porque eso ya lo sabemos, que mira, debía ser la excepción, digo yo, ¿no? No sé, pero vamos a ver más allá de eso, ¿vale? Más allá, enseñanzas. Y vamos a ir viendo cómo se entretejen los personajes, la ambientación, la trama y sus enseñanzas. Porque es un libro cargado de enseñanzas muy profundas. No solo una historia, va mucho más allá de una historia. Vamos a comenzar por el comienzo del libro, porque se debe comenzar por el comienzo, ¿verdad? Algunos dicen, a ver, el final, terminó bien, ya está. Pero no, hay que comenzar por el comienzo. Vamos a ir al capítulo 1 y os va a salir en pantalla. Y vamos a leer lo siguiente. Aquí lo tenéis. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces, atención, hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron, ni más ni menos que 10 años. Ya os lo digo porque la historia lo dice, ¿vale? Ahora, aquí en este pequeño fragmento ya hay cosas muy reveladoras, que si no paramos atención, se nos pasa desapercibido.
y simplemente, pues de aquí se fueron para allá, pues que había hambre, que no sé qué. La primera cosa, esta historia ocurrió cuando, en los tiempos de los jueces. Si has leído el libro de los jueces, sabes bien el caos que había ahí. Un caos. 400 años el pueblo de Israel pasó en opresión por no haber echado a todos los que tenía que echar de la tierra. Y los invadían constantemente. Clamaban, venía un libertador. El libertador se moría, había un tiempito de paz y luego otra vez hambre. Por eso dice que había hambre en el país, hambruna, ¿vale? Luego, la segunda cosa interesante aquí es que, ¿qué? Que nuestra familia, ¿dónde vivía? En Belén de Judá. Claro, Belén puede ser un lugar geográfico, pero si tú sabes hebreo o tú lo buscas en hebreo, cada nombre tiene un significado en hebreo. ¿Qué quiere decir Belén? Casa de pan. Y Judá, lugar de alabanza. Así que de la casa de pan y del lugar de alabanza que no hay pan, se tienen que ir ¿a dónde? A los campos de Moab. Y tú dices, pues será otro lugar. Pero tiene mucho que ver. En la Biblia hemos de aprender una cosa, que nada sobra y nada falta. Y que cuando dice algo, es por algo. La Biblia es un libro cargado de intenciones, no solo de historias bíblicas. Ahora bien, ¿quiénes eran los moabitas? ¿Recordáis a Lot? Sí, ¿no? Lot os suena. Pues Lot, cuando sale, que se quema y se va y la mujer se convierte en la estatua de sal, a la final, ¿dónde termina Lot? Termina en una cueva con las dos hijas. Y las dos hijas dicen, aquí se nos pasa el arroz. ¿Qué vamos a hacer? Emborrachemos al padre y durmamos con él. Y una de las hijas tiene a Moab. Y de ahí vienen los moabitas. ¿Vale? Así que eso es interesante saberlo. No fue de una relación normal, fue debido a un pecado. Y además, el texto nos dirá que el libro, nos dirá que tras la muerte de, ya os lo digo para que os vaya quedando, porque aquí hemos de enlazar nombres, Elimelec, que es el esposo de Noemi, los hijos se casaron con dos moabitas, porque estaban en la tierra de Moab. Y tú dirás, bueno, pues normal, pues se casaron. No, fíjate, según el mandamiento dado por Dios, ¿qué pasaba con los moabitas y los amonitas? Pues aquí lo dice, está en pantalla. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea de Adonai, de Dios. Ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación entrará jamás en la asamblea de Adonai. Porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Y no lo consiguieron, ya sabéis lo del asna que habla, ¿no? Esa es la historia del asna que habla. Pero eso no le salió bien. Pero después Balaam hizo pecar en idolatría al pueblo de Israel. O sea, fue tremendo. Balaam la consiguió. Entonces, ahora, vamos a parar un momentito. Si lo piensas bien, nada de esto parece que tenga sentido. Se salen, vale, porque hay hambre, pero se van a una tierra que no era la idónea. ¿Y qué pasa con eso? Parece que nada de eso fuera la voluntad de Dios realmente. ¿Por qué? Porque no vemos en ningún momento relatado que Dios le dijera a Elimelec, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré, como en el caso de Abraham. No lo vemos. Tampoco vemos que ellos oraran buscando la voluntad de Dios. Tampoco vemos eso. Sino que, más bien, movidos por una necesidad, se van.
Aquí no hay hambre, aquí hay hambre, nos vamos para allá. Sin embargo, otros de la tierra no se movieron. No es que fue como la salida de Egipto, que se fueron un montón. No, no. Aquí nos dice que esa familia es la que se fue. Y eso a mí me hizo que pensar. Hoy en día, con el tránsito de personas que tenemos, de acá para allá, la mayoría se mueven por necesidad, ¿cierto? Hay una necesidad, se dice, tal, ¿puedes pasar, Elena? Gracias. Se dice, tal lugar hay comida, nos vamos para allá. Tal lugar. Yo no digo que la cosa esté mal, cuidadito, no me malinterpretéis. Simplemente es que en la experiencia de años he visto también algunas cosas. Y he visto que hay personas, y estoy hablando de creyentes, cuidadito. He visto que hay creyentes que se mueven, sí, pero que pierden más que ganan también. Y lo he visto. No podemos generalizar, no, pero ha pasado. ¿Por qué? Porque no calcularon bien los costos. No calcularon los costos familiares, que eso iba a costar. No calcularon los costos económicos. No calcularon que las expectativas que venían no eran reales. No calcularon muchas cosas. No calcularon si tendrían estructura emocional. No calcularon si tendrían estructura espiritual. Y acabaron algunos perdiendo, como fue el caso de esa familia que vamos a ver. No digo que a todos les pase igual y no digo que cuando no hay una necesidad uno tiene un sentido de urgencia. Pero hermanos, y eso ya es para todos, los que quizá no se muevan nunca y los que se muevan mucho. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y es cuál es la real motivación por la cual tú te mueves, tú tomas decisiones. Es porque hay dos cosas. Una es estar avalado por Dios y tomar la decisión y pasar hambre y que las expectativas no se cumplan, pero tú tienes una estructura. A una que te mueve la desesperación. Nunca la desesperación es una buena compañera, ni una buena consejera. Y eso va para todos. Cuando hemos de tomar cualquier decisión, hemos de estar seguros. Hace poco le compartía a una persona muy apreciada para mí. Le decía, mira, la Biblia dice que cuando vas a construir una casa, tú tienes que contar si tienes los elementos para construir la casa y que si no, no la construyas. Y eso está en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la motivación que nos mueve? ¿El desespero? Cuando hay un incendio, los desesperados se tiran por la ventana, ¿cierto? Y mueren, porque el desespero no suele ser un buen compañero. Nunca. Y esa reflexión es solamente una reflexión, pero es para ir que lo pensemos. Voy a tomar una decisión, esta cual sea. Hay que tomarla con el aval de Dios, porque nosotros tenemos a Dios. Los que no conocen a Dios no pueden tomar ese aval, pero nosotros sí. Y esa es una ventaja, ¿vale? Así que te dejo con esto. Vamos a volver a la historia, porque hay muchas cosas interesantes aquí. El esposo de Noemí, Elimelec, muere. Los dos hijos, Kelión y Malión, mueren. Y no se pudieron traer los restos cuando regresaron. Los tuvieron que dejar allí en los campos de Moab. Y entonces, ¿eso qué dejaba? 3 viudas desamparadas. Y en aquella época, ser viuda y no tener hijos que te sostuvieran era un desastre. Hoy tenemos ayudas sociales, pero entonces no. Las viudas no cobraban pensión. Así que, con razón, Noemí cuando regresó en una parte de la historia, todos la llaman Noemí, que Noemí significa dulzura. Y ella dice, no me llaméis dulzura, llamadme Mara, que significa amarga, porque lo he perdido todo. Ella regresó con mucha amargura. Salió pensando que todo le iría bien,
Pero la cuestión es que en ese caso y en esa situación perdió más que ganó. Ahora, en ese periodo de viudez, Noemí se entera que en su tierra hay bonanza otra vez y decide volver para allá. Ya sabemos lo que pasa a las nueras detrás de ella. Pero, y eso es algo que también está en la Biblia, y que si no conoces te va a sonar un poco, pero te lo voy a resumir. Como por la ley del levirato, que eso está en la Biblia, es un mandamiento, ¿vale? No podía Noemí dar a otros hijos suyos para que las nueras se casaran y perpetuar el linaje familiar, porque esto era así. Ahí el amor poco pintaba. Entonces, Noemí, ¿qué dice? Volveros a vuestras casas, volveros a vuestros padres. No tengo hijos para daros. Pero eso no fue, ay, pobrecitas mías, fue porque ella sabía que no podía cumplir la ley de Dios para con sus nueras. Y por tanto decide dejarlas marchar. De manera que Orfa se va, ya sabemos, y Ruth es la que se queda. Y ahora vienen aquellas palabras que nos suenan tan románticas. ¿Es que sí? Que hay unas palabras que le dije tú dices, ay, si mi nuera me dijera algo así. Pues fíjate lo que dice y fíjate la profundidad de lo que le dice. Dice así, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú mores, moraré. Y atención a esta frase. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto va más allá de mero romanticismo. Lo que le estaba diciendo Ruth aquí era una frase de pacto. No de, te quiero mucho, te acompañaré, mira la traidora de la orfa que te ha abandonado, yo te sigo. No tenía nada que ver con eso. Lo que le estaba diciendo Ruth es, yo me acojo al Dios de Israel. Voy a dejar atrás todos mis dioses. No me vuelvo a la parentela, porque volverse a la parentela era volverse a los dioses. Eso es lo que implicaba. No, tu Dios será mi Dios. ¿Qué Dios tenía Noemí? El Dios de Israel. ¿Y qué le dijo después? Tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué quería decir tu pueblo será mi pueblo? ¿Que voy a comer las mismas comidas? No. No se sabía si iban a comer mucho o poco. Estaba diciendo, las prácticas de tu pueblo serán mis prácticas. Eso es compromiso. Eso es lo que Ruth le estaba diciendo a su suegra. Y como eso fue un pacto, la suegra ya no le insistió más. Le dijo, ok. Vamos a ver las enseñanzas de eso después, ¿vale? Pero otra cosa interesante que hay que tener en cuenta, que si no conoces la Biblia, tú no puedes percibir. Pero es interesante. Es la fecha en la que volvieron. La fecha en la que volvieron tampoco tiene desperdicio. Dice así, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth y recalca la moabita. ¿Por qué recalca la moabita? Ya sabemos que era la moabita. Porque era la extranjera que se iba a acoger a un pueblo. ¿Vale? Porque si en la Biblia tú lees algo y quitándolo no te dice nada, es que te has perdido algo. Porque en la Biblia nada sobra y nada falta. ¿Y por qué dice la moabita si ya sabemos que era de Moab y ya sabemos todo eso? ¿Por qué lo dice? Porque era la extranjera y hay una gran enseñanza ahí que vamos a ver, ¿vale? Pero no ahora. Entonces, y dice que vuelven y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pues bueno, pues la siega de la cebada. Pero la siega de la cebada es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque es la fecha equivalente, ¿vale? En hebreo nos dirá mucho Shavuot, pero en griego sí, Pentecostés. Eso sí que os dice,
Era esa fecha. Era la fecha equivalente a que más tarde en Pentecostés pasó aquel gran evento en Hechos 2. Era esa fecha. Y en esa fecha, ¿qué pasaba cuando había templo y en los tiempos de Hechos 2? Pues que se recogía todo. Había la cosecha, ¿vale? Pero de ahí se apartaba lo más excelente. Y lo más excelente tiene una palabra, y os la voy a decir, no para lucirme de hebreo, porque yo, pobre de mí, sino porque luego tiene una enseñanza que quiero que recuerdes. Era el reshit. Y el reshit es, de todo el beneficio que yo tengo, yo escojo lo más excelente. Y lo más excelente se llevaba al templo y al sacerdote. No se llevaban las obras. Se llevaba el reshit. No cualquier saco de cebada, se llevaba el reshit. Y entonces había una gran celebración porque es una solemnidad dada por Dios a su pueblo. Y era un gran festejo y por eso en Hechos 2 estaba abarrotadito Jerusalén, que es donde estaba el templo, porque era esa fecha. Y justo en esa fecha es que llegan y Ruth se va a recolectar, y aquí hay mucha enseñanza, qué pena, porque este libro no tiene desperdicio, de verdad que sí, pero no da tiempo. Y es que va a espigar al campo de Boz, de un señor llamado Boz. ¿Y quién es Boz? Pues Boz era el primo de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. ¡Anda! ¿Curiosidad? No. Providencia de Dios, como veremos. Y se baraja que Boz no era un joven gallardo, que tenía unos 80 años. Así que de amor a primera vista, olvidémonos. No es la joven moabita, está ahí en los campos, viene el gallardo Boz, ¿no? Y chan, 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 y saltan chispas. No, y eso a veces yo lo he oído. Yo digo, pues no sé de dónde lo saca. Imaginación hay que tenerla. Porque la historia no nos enseña eso. La historia nos va a enseñar algo muy importante con Boz. Muy, muy importante, pero no eso. ¿Y cómo sabemos que no fue amor a primera vista? Pues por las palabras que le dirá Boz. Fíjate bien. Bendita seas tú de Adonai, hija mía. No la llamaría hija mía si no fuera más mayor, ¿no? Después, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes. Así que él no era un joven. Sean pobres o sean ricos. Y eso nos da la pista, y además se baraja más o menos, porque si era primo de Elimelech, y el Elimelech era el suegro de Ruth, pues muy joven no era. Muy joven no era. Ahora, cuando Ruth le cuenta a su suegra dónde ha espigado, a la suegra se le abren unos ojos como platos, porque vio la provisión de Dios. Y vio y entendió que eso era de parte de Dios. Como una oportunidad, ¿para qué? Para que Ruth fuera redimida. Ya hablaremos de eso también, ¿vale? Pero entonces, dicho procedimiento de redención tenía pasos que hacer. No todas las cosas eran rapiditas. Todo en la ley de Dios tiene unos pasos para hacer. Y por eso Noemí aconsejó a su nuera qué es lo que tenía que hacer. Y le dice, en el 3 del 1 al 6, hija mía, ¿no he de buscar para ti seguridad para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Boz nuestro pariente? He aquí, él avienta la cebada en la era esta noche. Lávate pues, úngete, ponte tu mejor vestido y baja la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, fijaros bien, notarás el lugar donde él se acuesta. Irás, descubrirás sus pies, porque se tapaba con una mantita o con cobertor, lo que fuera, y te acostarás ahí a los pies.
entonces Él te dirá lo que debes hacer. Y ella le respondió, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Todo lo que me dices haré. Estas leyes para la moabita no eran nada, pero ella había hecho una promesa, ella había hecho un pacto y lo iba a cumplir. Y eso nos habla mucho del carácter de esta mujer. Y descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ahora, el acto de Ruth no es que Noemi le dijo ponte guapa y coquetea. No tiene nada que ver con eso tampoco. Tiene que ver con el hecho de buscar el pariente redentor. ¿Mm? Si vos, el pariente cercano al padre de familia, a Elimelech, la cubría con el manto, como hizo, ¿qué significaba eso? Significaba, yo tengo el deseo de redimirte. Yo quiero redimirte. Eso es lo que significaba. Como pasó, ¿vale? No da tiempo toda la historia y es una pena, pero pasó. Incluso fijaros que hoy en día, cuando los judíos se casan, que se casan debajo de la jupá, que es esa especie de glorieta, hay un momento en la ceremonia, normalmente el esposo lleva el talit, que es el manto de oración, ¿vale? Lo llaman así. Entonces, hay un momento en la ceremonia que él le pondrá el manto encima a ella. Porque es un pacto. Es decirle, yo te prometo que te cuidaré, que te respetaré, como los votos que hacemos a veces nosotros en las bodas. Y se lo hacen de esa manera muy visual, ¿vale? Ahora, esto, en lugar de ser algo arcaico o cultural, tiene muchísimo sentido. ¿Y sabéis por qué tiene sentido? Porque Dios va a usar la misma terminología que lo que pasó aquí con vos. La misma. Fijaros bien lo que dice en Ezequiel. Extendí mi manto sobre ti. Eso es Dios hablando a Israel. Te extendí mi manto. Y dice, cubrí tu desnudez. No que Israel estuviera desnudo, estaba desprotegido. Igual que Ruth. Y dice, y te di juramento y entré en pacto contigo. Dice Adonai, el Señor, y fuiste mía. ¿No es acaso lo que pasó con Boz y Ruth? ¿Os dais cuenta? Y Dios se lo dice a Israel. Y fijaros que pinta a Israel como una mujer. Porque Israel es la novia. Eso dirá Apocalipsis. Entonces, más allá del hecho en sí, había un acto que iba a ser profético. Porque veremos a quién representa cada uno de los personajes que estamos viendo. Vamos a verlo. Ahora, luego de esta declaración de intenciones, eso fue una declaración de intenciones. Las declaraciones de intenciones en Israel eran muy serias, se tenían que formalizar. Y era un acto legal. No es que el abuelete ese que tenemos ahí de 80 años dijo, uy, qué joven. Entonces la lleva a Noemí y le dice, mira, nos hemos prometido. Eso no pasaba nunca así. Eso no pasa en nuestra cultura ahora. Y bueno, y sí pasa. Pero entonces no pasaba así. Entonces la cosa, ¿cómo se formalizaba? La cosa se formalizaba en las puertas de las ciudades que estaban los ancianos, los jueces de Israel. Y ahí las cosas se formalizaban. Y se formalizaban conforme los mandamientos. Ahora, nos es difícil hacer conexiones si no leemos y entendemos este libro. Leemos el libro de Ruth y es una historia. Pero cuando conocemos qué dice Dios, cuando conocemos los mandamientos, cuando conocemos, entonces las conexiones se pueden hacer. ¿Os dais cuenta? Para entender este libro hace falta más que predicaciones de domingo. Y no las descarto, tienen su lugar. Pero hemos de entender, hemos de indagar. Porque si no,
pasamos por la Biblia leyéndolas, como digo yo, sin pena y sin gloria. Y nos perdemos gran parte de lo que la Biblia nos quiere enseñar, de lo que Dios a través de la Biblia nos quiere enseñar, de sus conexiones. En la Biblia, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis hay un solo hilo, hay un solo propósito, a través de muchas historias, ¿sí? Pero no son historias inconexas. Es todo un puzzle. Y cuando no entendemos y solo vemos partes sueltas, nunca podremos hacer conexiones profundas. Y para ello es importante. Es importante que seas curioso cuando leas la Biblia. ¿Y por qué dice Moab? Yo lo busqué. Yo no nací sabiendo Moab. Yo no me lo enseñaron en un seminario tampoco. Yo lo aprendí buscando, indagando, y viendo este mandamiento, y viendo el otro, y viendo cómo se conectan. Y entonces es como si se te abriera todo un escenario. Y es apasionante, pero hay que hacer ese ejercicio, ¿vale? Os animo a hacer ese ejercicio. Así que estamos hablando de que la puerta de la ciudad, y para cosas muy importantes, hacían falta 10 testigos, casi nada. O sea, eso no era cualquier cosita. ¿Y cómo se hacía eso? ¿Cómo se hacía ese acto legal? Pues el pariente más cercano al difunto era llamado. Y se le decía, ¿tú quieres ser el Goel redentor de esa viuda? Goel es el pariente, ¿vale? ¿Tú quieres ser el Goel redentor? Si él decía, sí, tengo medios, porque tenía que tener medios para sostener a la viuda. Esto de contigo, amor, pan y cebolla, no existía en esa época. Eso es ahora. Pero en aquella época uno era solvente para casarse. Y eso es importante. Entonces, se le decía, si el pariente más cercano decía no, por lo que fuera, entonces el siguiente era el que tenía la oportunidad. Como el pariente más cercano declinó, porque dijo, yo puedo hacer esto, pero casarme con la moabita no. Y no se casó con la moabita. ¿A quién le tocaba el siguiente en la línea? A Booz. Y Booz sí estaba dispuesto porque había hecho una declaración de intenciones. Entonces, esto se hacía así. En Deuteronomio 25, tenéis, por los que tomáis notas y lo queráis averiguar, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque se tenía que quitar el calzado del pie, declinando. Era la manera legal de hacerlo. Y ese calzado del pie se le daba al otro y le decía, para ti, yo declino, como fue lo que ocurrió. Así que una vez todo el proceso terminado, escuchad qué palabras tan hermosas dijeron los del pueblo a Booz. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, o sea, los testigos, ¿vale? Testigos somos. Eso es legal. Adonai haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea. ¿Quiénes son Raquel y Lea? Las matriarcas de Israel. Mira en qué lugar estaban poniendo a la moabita. ¿Te das cuenta? Ahora, es verdad que las concubinas también tuvieron hijos, pero las concubinas no contaban, porque esos hijos pasaban a las matriarcas. Eso era así. Entonces, las cuales edificaron la casa de Israel. ¿Por qué? Porque dieron un montón de hijos ahí. 12. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar, no nos da tiempo de entrar, dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Dios, te dé Adonai. Ahora, con estas palabras, ¿qué estaban diciendo? Ahora esta mujer ya no es una extranjera, porque ha sido redimida. Ahora es Israel. Un hermosísimo mensaje, que no sé si podemos ver la profundidad, y vamos a intentarlo, ¿vale? Pero hay
tanto mensaje en ese libro que hay que masticar, hermanos. Y que cuando lo masticas dices, ¡oh, qué maravilloso! Porque a través de eso conocemos a Dios y el obrar de Dios. Ahora, hasta aquí, ¿vale? Si eso fuera una ópera, porque hay drama, ¿eh? ¿Qué título le pondrías a la ópera? Piénsalo. ¿Qué título le pondrías? Aunque Noemí, Boz y Ruth, el orden es igual, fueron los personajes principales, lo importante ahora es las conexiones, y prestad atención, que estos personajes nos dejan con el Evangelio. Y Evangelio son las buenas nuevas de redención. Eso es lo que es el Evangelio. Buenas noticias, y decimos buenas noticias. ¿Pero de qué? De redención, ¿vale? Ahora, vamos a ir con Noemí. Y vamos a ver quién representa a Noemí. Noemí representa a Israel. Esa mujer abandonada que tenía también que ser redimida. Y que lo fue a través del hijo que tuvo Ruth. Entonces, un pueblo, Israel como pueblo, ¿vale? Un pueblo que de vivir en casa de pan y lugar de alabanza, a causa de la idolatría y las desobediencias y todo lo que queramos ahí, fueron exiliados. Salieron de casa de pan y de alabanza. ¿No le pasó así a esta mujer? ¿Veis que le pasó, es lo mismo? Entonces, y hay gran parte de la casa de Israel, recordad que ahora lo que sería el pueblo está dividido en dos partes, la casa del norte y la casa del sur, los reinos del norte y el reino del sur, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de Israel, estamos hablando aquí sobre todo de la casa del norte, de esas 10 tribus. Entonces, esas tribus fueron dispersadas, fueron llevadas al exilio y fueron dispersadas, y hasta el día de hoy están dispersos, enseña la Biblia y las profecías. Y están tan dispersos y se han asimilado tanto que ni sabe que son pueblo de Dios. Muchos de ellos no lo saben. Pero Dios ha prometido en su palabra que los rescatará. Tremendo. Y que los juntará de los 4 cantos de la tierra. Tremendo. Devolviéndolos de la amargura a la esperanza, como hizo y le pasó a Noemí al final de la historia. Ella volvió a estar con esperanza porque en sus faldas estaba el hijo que se le había dado y así se restituía el linaje familiar. Noemí crió a ese hijo. Ella lo adoptó como si fuera suyo. Porque eso se hacía así. A nosotros eso nos puede sonar muy raro, pero será así. Y eso tiene un sentido profundo. Fijad lo que dice en Jeremías. Oíd, naciones, la palabra del Señor. Anunciad en las costas lejanas y decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará. Y atención, ¿cómo qué? Como un pastor a su rebaño. Jesús dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Os suena? Y las ovejas oirán mi voz. ¿Os suena? Porque tiene conexión. Porque es el cumplimiento de lo que Dios hizo profetizar aquí. Eso tiene conexión. Así que es una promesa que se va a cumplir. Cuando digo Israel, estoy hablando de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, el remanente fiel, no la nación de Israel, que están medio idolatrizados todos. Por ortodoxos, por no sé qué, han metido... Estos dicen que siguen Torah y no siguen Torah. Estos siguen las leyes de los hombres, que ellos han impuesto. Ese es Israel. E Israel, recordad bien esto, no sé si te sonará chino o no,
Pero Israel es el pueblo que Dios apartó para sí, de la cual, como vamos a ver ahora los gentiles hemos sido injertados. Tú no has sido injertado a una iglesia, porque iglesia no es un nombre propio. Lo que quiere decir iglesia es asamblea. La asamblea de los redimidos a través de Jesús. Eso es iglesia. Tú y yo somos Israel, porque Dios solo tiene un pueblo. Dios no tiene dos pueblos, porque entonces sería, ¿qué? ¿Cuál es el hombre que tiene dos mujeres? Y Dios no hace eso. Dios solo tiene un pueblo. Ahora vamos a ver a Ruth. ¿Qué representa Ruth? Pues Ruth es una gentil que no era de sangre, pero que fue injertada al pueblo. Y en muchos sentidos, Ruth se erige como una conversa, como un nuevo convertido. Fijaros bien, ella puso su confianza en el Dios de Israel. Ella dejó atrás su vida, ella adoptó una nueva forma de vida y ella fue injertada como parte del pueblo. Eso es conversión. Conversión no es una oración. Es más que eso. Se expresa con una oración, genial, pero conversión es más profundo que eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde hay que poner la confianza a un converso? No en una religión, en el único Dios que hay, que ha dicho, tu pueblo será mi pueblo, tú serás mío, yo seré tuyo. Y escogió y le dio un nombre, Israel. ¿Dejó atrás su vida? Dejó atrás su vida. Dejó atrás toda la idolatría, que eso es lo que tenemos que hacer. Porque decir una oración, ser bautizado en las aguas y seguir con la vida cotidiana y no haber cambios, esto no es una conversión. Eso es otra cosa. Después adoptó una nueva forma de vida. ¿Lo hizo o no? ¿Lo hemos de hacer nosotros? Aquí somos multiculturales y me alegro. A mí me gusta conocer gente de otros países y más si están aquí, no me tengo que desplazar. Pero si tú eres cubano, si eres venezolano, si eres peruano, si eres de donde seas, español, tu cultura está aquí. Metámonos eso en la cabeza. Si las tradiciones de mi país, que pueden ser hermosísimas, pero no son idólatras, yo no tengo que seguirlas. Porque si no, no estoy adoptando una nueva forma de vida. Si no, no tiene sentido que la Biblia nos llame nuevas criaturas, porque las nuevas criaturas viven de manera diferente. Y por último, ¿no hemos sido nosotros injertados a través de Jesús? En ese olivo, ¿no éramos los silvestres, las cabritas locas? Y fuimos convertidos en ovejas. ¡Qué maravilloso! Eso es conversión. La Biblia a eso le llama conversión. Eso es evangelio. No tiene nada que ver con religión. No tiene nada que ver con denominación. Nos pueden gustar, yo aquí no me meto. Pero es más profundo que eso. ¿Os dais cuenta? ¿Y por qué sabemos que no solo el pueblo la injertó, sino que Dios la injertó? Porque en Mateo, que se habla de la descendencia de donde vino Jesús, ella está contabilizada allí. Fijaros, Boz engendró ¿de quién? De Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y de allí viene el linaje de Jesús. No la injertó solo el pueblo, la injertó Dios. ¿Quién te ha injertado en el pueblo de Dios? Jesús. Ese es el que te ha injertado. Ese es el que gracias a él tú eres injertado en un pueblo único. Para ser único y vivir
de manera única y diferente. Y todos queremos ser iguales. Pues viva sea y alabado sea el Señor, porque nos ha dado un linaje para ser diferentes. Y eso nos debe llenar de honra en lugar de complejo y vergüenza. Y por último, vamos con el, eso ya el postre, Boz. Boz hizo la función del Goel, del pariente redentor. Ahora, el pariente redentor llamado Goel tenía unas funciones muy específicas y de mucha responsabilidad dentro de las familias de Israel. Por ejemplo, fijaros, yo os he puesto las citas aquí por si queréis mirarlo, ¿vale? Porque no da tiempo. Era responsable de comprar a otro israelita para sacarlo de la esclavitud. Era responsable de ser el vengador de la sangre, o sea, el Goel vengador. ¿Y qué significaba eso? Pues se tenía que asegurar que si alguien asesinaba a alguien de su familia, que él tenía que asegurarse que esa persona recibía el castigo merecido. ¿Vale? Después, era el responsable de recomprar la tierra. Noemí la perdió cuando se fueron. Y Boz la recompró. Y, por último, era responsable de continuar con el nombre de la familia al casarse con una viuda que no tenía hijos. ¿Hizo eso? Sí, eso es lo que hizo. Ahora, ¿a quién te recuerda? ¿A quién te recuerda ese Goel? No tiene desperdicio. En Isaías lo dice, fíjate bien. No temas, pues no serás confundida. Y fíjate que habla en términos a una mujer, pero es un pueblo. Y no te avergüences porque no serás afrentada. Tú y pariente, lo he puesto yo entre paréntesis para que lo unamos, pero tu pariente redentor, ¿quién es? El Santo de Israel, no cualquiera. Como a mujer abandonada y triste, de espíritu te llamó Adonai. Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Adonai, tu redentor. ¿Cuál es el redentor del pueblo? ¿A quién se parece? ¿Quién hizo esa función de manera profética? Boz. Ahora bien, desde la eternidad, y eso es hermosísimo, Dios planeó. ¿Puedes pasar, Elena? Gracias. Ahí los tenemos. Dios planeó que Noemí, Ruth y Boz, puede ser que los otros se marcharan por desespero, pero Dios escribió, en ese caso, de los renglones torcidos los puso rectitos. ¿Por qué? Porque de ahí, de Belén, ¿quién nacería? Jesús. ¿Os dais cuenta? ¿Y quién es Jesús? El único que nos podía redimir como un solo pueblo. Y eso es tremendo. Es el Goel redentor hecho carne. Es la promesa cumplida en Jesús, visible a nuestros ojos. Y dice en Efesios, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí tanto tiene que ver con el reino del norte y el reino del sur como con judíos y gentiles. Él va a redimir y va a unificar a todos. No va a haber separación. Al final todo termina en un punto. Ahora, Él también, Jesús, es nuestro Reshit. ¿Os recordáis que os he dicho que era el Reshit? Pues lo más selecto ofrecido a Dios. Ese es Jesús. ¿Y por qué es el más selecto? Porque Él es nuestro pariente redentor. Tú tienes un pariente redentor. Tú has sido redimido. Y
Dice así, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cuando aquí dice primicias, está hablando de ese reshit. Porque Antiguo Testamento y Nuevo Testamento tienen solo una línea. Se escribieron en tiempos separados. Pero todo tiene una línea. Y lo que Dios dijo en Génesis se acabará cumpliendo en Apocalipsis. Y hay una sola línea, llena de historias y de eventos, pero que todas confluyen en la misma cosa. Y si tú tienes claro eso, ya tienes mucho de entendido cuando lees la Biblia. Y el título de esta obra, terminemos ya. ¿Sabéis qué título le he puesto yo? La mayor historia de amor. ¿Lo es o no lo es? Es la mayor, no es la historia romántica de amor, pero es la historia del amor verdadero que es sacrificial. ¿Os dais cuenta? Porque presenta de manera, Ruth nos presenta de manera incipiente, como encapsulada, cómo Dios va a redimir a su pueblo. Y tú y yo estamos aquí y hemos sido redimidos. ¿Te das cuenta de eso? Tú has sido injertada en un pueblo maravilloso, único, excepcional, no porque hayan sido muy buenos, porque eran muy idólatras. Así que muy finitos no andaban a veces, pero es igual, porque Él nos redimió como un solo pueblo. Y allí, en la historia de Ruth, hubo boda. Claro que hubo boda. ¿Sale la boda? Elena está pensando en la mayor historia de amor. Sale boda. Ahí hubo boda. ¿Y tú y yo tendremos boda? Las bodas del Cordero. Y no voy a meterme con las bodas del Cordero porque tiene mucha amiga, tampoco muy romántica la cosa. Pero es una realidad para nosotros, sí. Porque dice que el que va, el Goel vengador, que también es Jesús, recuerda por muy mal que te vayan las cosas, Él te va a defender. Él es tu Goel vengador. Y dice que sus ropas estarán teñidas en sangre. Eso no es romántico tampoco. Y dice que eso se ofrecerá a los comensales. Una comida que será el juicio de las naciones. Eso es tremendo. Eso no tiene desperdicio, pero bueno, no me da tiempo de más. Creo que ya me he pasado 3 pueblos. Pero quería dejaros con esa enseñanza. Para que cuando tú ahora leas Ruth, tú puedas ver el Evangelio ahí. Y puedas llenarte de gozo y puedas dar gracias a Dios por ello. Y me gustaría hacerlo. Para terminar ese culto, ¿me permitís? Voy a orar. ¿Ok? Podéis poneros de pie, en la actitud que más cómodo estés. Pero vamos a orar.